La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Esta es la tercera noche de este estudio que he titulado Uno y la unidad. ¿Por qué uno? Porque es que uno no significa solitario y quería hacerle énfasis en esos 3 días en eso. Uno no significa solitario, no significa único, no. Uno pueden ser miles de millones, pero que a través del acuerdo, a través de estar muy unidos en todo, llegan a ser uno. Amén. Déjeme recordarle entonces que están equivocados las doctrinas que dicen que cuando leemos en la Biblia, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está diciendo que Él es solitario, que con Él no está el Padre y el Espíritu Santo, o que con Él no está el Hijo y el Espíritu Santo. No, están equivocados. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aún con toda la iglesia siguen siendo uno. Lo dice la Biblia y lo hemos explicado. Bueno, entonces avanzamos y dijimos que la unidad es algo que Satanás no quiere, porque cuando las personas se unifican, cuando las personas se ponen de acuerdo, llámese en el hogar, como hermanos, como esposos, como padres e hijos, como integrantes de una empresa, cuando las personas se unifican, se ponen de acuerdo, entonces ¿sabe quién detiene esa empresa? En el prosperar, nadie la detiene, nadie. El Señor mismo dice en su palabra, una casa dividida no permanecerá, pero una casa unida permanecerá para siempre, estará establecida para siempre. Escuche eso. Y entonces, importante es que nosotros, y creo que es el centro de estos 3 días, que nosotros reflexionemos sobre la necesidad de empezar a ponernos de acuerdo entre las personas que nosotros vivimos y con las personas que nosotros trabajamos. Porque qué triste es reconocer que el diablo ha triunfado en esto de la división y del rechazo. El diablo ha triunfado porque ha puesto división entre los esposos. Entonces los esposos se soportan, pero no se unen, se soportan. Ella le hace el pasar, él le hace el pasar, no quisiera estar ahí, pero no tiene a dónde más ir. Hay mala disposición de ánimo, no hay una alegría porque ese hombre llega, esa mujer llega, no la hay. Entonces hay una división, hay un rechazo. Y Satanás está feliz, porque es cuestión de tiempo que va a poner en él o en ella una salida para decir, ya no vivo más con usted. ¿Y por qué tan raro? No vivíamos tan mal, pero no había unidad. Nunca se sentaron a ponerse de acuerdo en lo que iban a hacer. No. El perro los dividía, el perro ladraba y uno decía, calla ese perro, y el otro decía, pero tampoco puede ni ladrar, pues. Y entonces ya por allí se agarraban. No había unidad, no había aceptación del uno y el otro. Y es necesario que nosotros meditemos sobre la necesidad de unificarnos con lo que dice Dios, con los mandamientos de Dios. Unificarnos, mire, ¿sabe por qué los hogares aún viven en problemas, en discordias? Porque él sabe cómo debe de tratar a su esposa, pero no lo hace. Él sabe que la Biblia le dice, oiga, varón, ustedes maridos igualmente, traten a esas mujeres con sabiduría. Sí. Denle el trato como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Y él dice, ella no se lo merece. No, ¿qué tal? Si eso es así y la trato duro, ¿cómo era que me pusiera de muy dulce? Está dividido de Dios y de su palabra. Ella, al igual, sabe que la Biblia dice que debe respetar a ese hombre, pero su alma
juzga de que ese hombre no merece el respeto y entonces se divide de la palabra, escúcheme, no se pone de acuerdo con Dios y lo trata como ella quiere. Y en ese ritmo Satanás va ganando, Satanás va triunfando. En las empresas, sobre todo cuando son empresas familiares, el uno quiere mandar, el otro quiere mandar más. Hay pleitos, hay contiendas, hay murmuración. Viven divididos. No se sientan a ponerse de acuerdo. ¿Sabe qué? La humanidad nunca ha visto ninguna clase de beneficio en ponerse de acuerdo. No. Eso es quien debilite al otro. Y quien se erige como el más fuerte. ¿Quién somete al otro? Eso es. Y las personas de toda clase, de estratos, y aún los cristianos, piensan que es así. Yo le puedo contar a usted que conocí iglesias donde precisamente la gente más importante de esa congregación dividía a los demás. ¿Cómo los dividía? Oiga, una de las principales autoridades de esa congregación le decía a los obreros, tenga cuidado con fulano, y al otro le decía, tenga cuidado con sutano, y todo el mundo era como prevenido con los demás. Oiga, y allí se cumplía lo que les decía yo ayer. Satanás tiene un proverbio y un principio que dice, divide y reinarás. No, hermano, no es así. Y la gente le funciona eso. Y el cristiano no se da cuenta que hay beneficio, pero beneficio para el reino de los cielos, en sentarse y ponerse de acuerdo, en unificarse todas las cosas. Pero ¿sabe una cosa? Que más bien, hermano, pensamos en estar de acuerdo. Bueno, usted y yo no. Muchas personas, muchos cristianos piensan en estar de acuerdo con el mundo. Escuche, estar de acuerdo se vale aún con los enemigos. No, espere. Aún con los enemigos, Dios dice que deberíamos no estar de acuerdo con lo malo que ellos son o con lo que quieren hacer, sino ponernos de acuerdo con ellos, con aquellas personas que piensan mal de nosotros. Y a veces es difícil acercarnos a la persona que ofendimos, a aquella persona que calificamos como enemiga, y decirle, hombre, siéntese, hablemos. Dios es así. Dios siempre quiere hablar con usted, quiere hablar conmigo. Dios siempre quiere conciliar. Él quiere que usted y yo le contemos las cosas, que le digamos qué es lo que sentimos, qué queremos hacer. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venga, cuénteme. Pero en nosotros es como difícil. Mire, ¿sabe qué encuentro yo en los procesos de consejería? Que todo se vale en un hogar, menos sentarse a dialogar, menos sentarse a ponerse de acuerdo. Yo hablo con ella a solas y ella me dice, no, pastor, mi marido es muy difícil. Mi marido, pues, sí, él es bueno, él provee y él es muy buen padre, pero uy, no, él es difícil, él es terco. El pastor, mire, tiene unas cosas tan raras. Él de un momento a otro se enoja, él de un momento a otro por cosas sencillas le da ira y levanta la voz y hasta me amenaza de que me va a dejar. Entonces yo le digo, mujer, ¿y por qué no te sientas con él y hablas eso? Siéntate con él y dile, mi amor, ¿cómo te parece que en medio de las cosas buenas que tú tienes, hay cosas que me gustaría que tú consideraras? Porque para mí son necesarios que las cambies. Ay, pastor, ¿hablar con él? ¿Hablar con él? Nunca ha hablado, pero ¿sabe cuál es el concepto de ella? ¿Hablar con él? No, pastor, no. No, él no entiende. Y a veces dicen, yo he querido hablar, pero no. Mire, cualquier cosa menos sentarse a unificar ideas. Cualquier cosa menos sentarse a estar de acuerdo. Tú dices que él no entiende, o sea, él es falto de inteligencia, ¿o qué es? Sí, por no decirle bruto. Él es falto, ¿por qué él no entiende? A ver, tiene que ser una persona falta de inteligencia para no entender que es bueno vivir en paz. No, pastor, es una persona muy complicada. ¿Y ponerme a hablar con él? No, él quiere hacer lo que le da la gana. Ah, bueno, listo, hacete para allá. Venga, hermano, el esposo de ella, venga, siéntese, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, pastor.
Hay un poquito de problemas con la esposa. Ah, bueno. ¿Y cómo es ella? No, pastor. Uy, ella es tan cantaletosa, pastor. Uy, no. Eso uno llega y siempre lo está mandando a que recoja eso. Mire que le está reprochando cosas. Y me recuerda, vea, allá usted dejó en el cuarto, dejó esto y aquello. Y, uy, Dios mío. Pues es que se me olvidó, siempre se le olvida. Y es una cantaleta que me tiene tan aburrido, pastor. Bueno, ¿y por qué no te sientas con ella y le dices, mi amor, estoy observando que eres demasiado cantaletosa? Todo lo llevas a la cantaleta, al reproche, a la acusación. Yo hablar con mi esposa, no, pastor, ella no entiende. Ella es así. ¿Sabe qué? Me gana un problema. Yo me pongo a decirle la verdad a ella, no, me gana un problema, pastor, no. Termino regañado, pastor. Ah, ¿sabe qué ha puesto Satanás entre ellos dos? La imposibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Para dónde van ellos? Para la destrucción. ¿Para dónde van ellos? Para el fracaso. Y esos hijos, pues pastor, tocará mirar a ver qué se hace, porque es que realmente yo ya no quiero seguir viviendo con él. Pero no te has sentado nunca a decirle, mi amor, así, con amor, con paciencia, mi amor, qué bueno sería si los dos nos dispusiéramos a cambiar, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Busquemos un árbitro, busquemos un tercero que nos diga la verdad en la cara a los dos conforme a la Biblia. Ustedes no han hecho eso. No, pastor, pero es que yo no creo que ella quiera. No, eso. Yo le digo, mi amor, pero ahí mismo me pela los ojos y me mete. Salgo regañado, pastor. Y a ella, ¿y vos por qué no le dices? No, pastor, ¿sabe qué? Cierra el pico, se encierra en su cuarto o se va a poner la mamá. No, pastor, él no entiende, eso ni para qué. Y uno dice, terrible, ¿no? Terrible porque aún el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que sea tarde. ¿Lo quiere leer? ¿Sí lo quiere leer o no? Mateo, me parece que está en Mateo, ya me voy a... Sí, Mateo capítulo 5. Hasta con los adversarios. Mateo capítulo número 5, el versículo 25, 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, entre tanto que dure su matrimonio, póngase de acuerdo con su esposo, con su esposa, entre tanto que todavía vaya por el camino y estén juntos, porque cuando ya se separen va a ser muy difícil. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Eso tiene su connotación muy clara, muy precisa. La persona cuando está viviendo con su esposo, con su esposa, le ve miles de defectos, miles de errores, lo quiere dejar, no quiere aguantárselo, no se la quiere aguantar. Se separan y ahí sí empiezan a decir, bueno, también es que yo tenía mis cosas, hombre, reconozco que yo también fui cantaletosa. Y el otro dice, sí, yo reconozco que yo no la escuchaba, que más bien me encerraba en el cuarto, pero pastor, ¿habrá oportunidad tal vez de que arreglemos las cosas? Pastor, Dios mío. Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo ahora, hoy que hay tiempo, hoy que podemos arreglar mejor las cosas? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué significa eso? Que hay personas hoy en día que se separaron de su mujer, de su esposo, porque mucho tiempo estuvieron deseando separarse y no aguantarse más de él, pero ahora están en una cárcel de acusación, en un dilema terrible. Señor, pero yo como que me equivoqué, ay Dios mío, ¿yo qué hiciera? ¿Y cómo retroceder esto, hombre? Pero, no, arregle las cosas ahora. No, óigame, no se deje embolatar ni por su orgullo ni por el orgullo del otro. Siéntese, con paciencia, sonría. Dígale, podemos hablar, hablemos. Hay cosas que podríamos mejorar si estamos dispuestos a agradar a Dios. Yo estoy dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar y que la otra persona diga, pues yo también, listo. En ese caso necesitan un tercero, ¿sabe por qué? Porque él no ve sino los defectos de ella y ella no ve sino los defectos de él. Cuando se llega a esa situación de división, de rechazo, entonces ya no hay acuerdo, ya no hay uno. Y yo le quiero decir algo, hermano. Esa palabra que Dios dice, cuando dice, oye Jehová, oye Israel,
Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra es tan poderosa. Cuando logramos conectarnos con otra persona y llegamos a ser uno con esa persona, lo que dice Dios de los esposos, ya no son más dos, ahora el esposo y la esposa son uno. Eso es tan poderoso. Porque cuando esos esposos entienden y llegan a un acuerdo, se ponen de acuerdo en todo, trabajan como un relojito. Viene el niño y se queja: mi mamá me regañó. Y ese esposo no se llena de ira: ¿cómo me regaña el niño? Pero si vea, no. Ah, bueno, qué bueno que te regañó, no te hace daño. Claro, mi amor, ¿y qué estabas haciendo? Yo de pronto te hubiera dado tu varazo. Listo. Ah, entonces él dice: yo no puedo dividir esos padres, yo no los puedo dividir. Ellos están tan unidos, tan juntos, tan de acuerdo, que nada haría que yo los ponga a pelear. Porque es que, aunque usted no se dé cuenta, los niños, por pequeñitos que sean, ellos empiezan a tener, tanta sabiduría para manipular, para poner al papá y a la mamá uno en contra del otro. ¿Qué significa eso, pastor? Dios usa a mi niño para sí. Claro. En la necedad que dice la Biblia que los niños tienen, el diablo usa esa necedad para ver cómo divide los hogares. Cómo pone de enemigos los hermanos. Cómo pone a que el padre se incline más por este y menos por esta. Y que la madre se incline más por esta y menos por este. Y así se dividan en los hogares. Cuando usted recuerda la Biblia y dice que Jacob prefería a Esaú, perdóneme, que Isaac prefería a Esaú y la esposa de Isaac prefería a Jacob. Entonces allí se hizo la división, entonces allí se creó, hermano, un desacuerdo, y ese desacuerdo acabó con esa familia. Jacob tuvo que huir porque Saúl lo quería matar. Y eso es lo que quiere el diablo. El diablo a toda costa no quiere permitir que usted esté en acuerdo con las personas que tiene a su alrededor, que llegue a ser uno con esa persona con la que está haciendo un negocio. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente se pone de acuerdo, triunfa. Hola. El Señor Jesús lo dijo: una casa unida permanecerá para siempre. ¿Qué significa? Va a prosperar, va a echar para adelante. Pero una casa dividida, ni el diablo cuando se divide echa para adelante. Él estaba hablando de eso. Pero resulta, mi hermano, que por cuestión de cultura, y a veces no lo hemos entendido y lo tenemos, por favor, tenemos que entenderlo. Es más fácil conectarnos con lo que Dios dice que no nos conectemos. Es más fácil ponernos de acuerdo con lo que Dios dice que no nos debemos poner de acuerdo y defender eso que Dios dice que no debemos de tener acuerdo, lo defendemos y nos ponemos de acuerdo. Y llegamos a ser uno con ellos. ¿De qué estoy hablando? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Segunda. Capítulo número 6, versículo número 14. Yo le estoy hablando de algo. ¿Usted conoce alguna familia donde sus hermanos riñan a toda hora? Donde papá y mamá tienen pleitos entre ellos y con los hijos. Pero viene una amiga de la calle. ¡Ay! Se volvió la amiga íntima, la del corazón de esa mujer. Y no admite que el esposo le diga nada de esa mujer, porque si le dice, esa es una sinvergüenza, respétela, y la defiende a capa y espada. Y entonces viene un amiguito de la calle y se hace amigo de uno de esos chinos de la casa, y ese chino entonces ahora le cree a ese muchacho que llegó, le cree y lo defiende y se pone de enemigo de sus otros hermanos, y si el papá le dice algo, le grita y dice me largo. Y se ponen de acuerdo y se vuelven, pero amiguísimos de gente que no conocen. Hermano, qué terrible es que los muchachos de hoy en día, y los de la otra vez también, 16 años, al papá no le creen nada. El papá que le quiere hacer el bien no les cree nada. Llega un aparecido por ahí, un disque amigo del colegio, y le llena la cabeza de cuentos raros, y a ese sí le cree.
Y es capaz de que lo defiende como sea, porque con ese sí se unificó, con ese se puso de acuerdo. Y ahora no admite nada contra ese muchacho que es su amigazo. ¿Por qué tan raro es el ser humano, hermano? Que no se unifica con aquellos que Dios dice que se debería unir y se debería poner de acuerdo y llegar a ser uno. No. ¿Ah? Pero con los que no debería, entonces sí. Mire lo que dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces yo le quiero decir algo. Ese cristiano que no ha podido llegar a conectarse y a ponerse de acuerdo con Dios, que le es difícil obedecer todos los mandamientos que ha encontrado en la Biblia, deja de aborrecer, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. No, olvídense, es que tampoco, ¿cómo así? ¿Y yo qué? Al que te pida, dale. No. Hombre, ame a su suegra, no, ¿qué tal? Resulta que entonces ese mismo cristiano se hace uno, escúcheme, se hace uno. Llega a un acuerdo tan tremendo con el mundo que empieza a celebrar todo lo que se hace en el mundo, todo. Y ahí sí, es perfecto haciendo la preparación para toda festividad que el mundo estableció. Y entonces llena la casa de adornos y de guirnaldas porque es que llegó Navidad. Sí, con eso sí se pone tan de acuerdo que le gasta una cantidad de dinero a las cosas paganas, a las cosas mundanas. Pero con la Biblia no se ha podido poner de acuerdo. Pero con el mundo sí se puso de acuerdo. Y se volvió uno y defiende a capa y espada. Algo que, hermano, cualquiera que tenga dos dedos de frente puede entender lo pagano que es esas festividades. Y todas las festividades del mundo, hermano. Todas. Por eso es que el Señor mete todas esas festividades en un mismo canasto y dice, bueno, leémoslo. Primera carta de Juan, capítulo número 1. No, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo número 15. Lea despacio lo que dice allí. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿De qué está hablando Juan? ¿De qué está hablando? Mire, la palabra mundo tiene varios significados en la Biblia. Uno de ellos significa gente, mundo. Allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de gente, de multitud. Pero aquí significa sistema, un sistema creado por el diablo, para quitarle la platica a la gente, para esclavizar a la gente con deuda, porque es que usted tiene que estar en todas las festividades que diga el mundo. Entonces, día de la secretaria, día de la mujer, día de la madre, día del padre, día del pastor, día de Halloween, Navidad, Reyes. Y todo lo que se le ocurra al mundo, entonces ahí está esclavo el cristiano. Y qué tremendo que para ese cristiano que le es tan difícil honrar a su papá y a su mamá, porque no los puede perdonar, porque es que él se acuerda que fueron tan malos, pero se conecta de una manera tan perfecta con el mundo. Eso no solamente el pesebre, eso el arbolito de Navidad y el Santa Claus allí, no, eso es perfecta la comunión con el mundo. El acuerdo con el mundo es tremendo y juega amigo secreto y entonces el aguinaldo y el niño Dios y la cena del 24. Y está tan conectado con el mundo que durante todo el año difícilmente va y saluda a su mamá. Pero cuando el mundo dice el día de la madre, entonces le lleva serenata, entonces ese día le regala flores, entonces ese día, pero él no sabe que todo eso lo está haciendo porque está de acuerdo con el sistema del mundo, con el sistema demoníaco, con el sistema pagano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque
No es algunas cosas, hermano, todo lo que se inventó el mundo, toda fiesta que no venga de la Biblia es una fiesta pagana. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué es lo que se maneja en esas festividades, en esas celebraciones? En las festividades patronales y la fiesta del joropo y ¿qué se maneja? Oiga, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted puede decir amén a eso? Entonces, observe esto. Tenemos que considerar el poder de estar unido con alguien. Cuando yo me unifico con la palabra, yo soy uno con Dios. Y cuando yo me hago uno con Dios, hermano, el poder de Dios está conmigo. ¿Qué pasó? Claro, porque es que lo que dice el Señor Jesús es eso. A ver, léalo, ya no primera carta de Juan, sino Evangelio según San Juan. Léalo conmigo. Capítulo número 17. Lo leímos. Leámoslo de nuevo. Evangelio según San Juan. Capítulo 17. Versículo 11. Lea conmigo el 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Cómo así? Y los unitarios dicen que la palabra uno significa solitario, significa único, sin más nadie. Entonces, ¿será que el Señor nos va a incrustar uno en el otro y al final vamos a quedar un monstruo deforme, grandote ahí? No, hermano, no. El Señor está diciendo para que estén de acuerdo. El Señor está diciendo, mire, para que se unifiquen en los conceptos, para que haya un mismo pensamiento en todos ellos, un mismo entendimiento, un mismo conocimiento, una misma doctrina. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esa es la unidad que el Señor está buscando que usted y yo tengamos. Pero otra vez, ¿cómo pretenderíamos nosotros, los que tenemos esposa, cómo pretenderíamos llegar a ser uno con Dios cuando estamos de riña con la esposa? Cuando salimos de la casa diciendo, no, pues usted verá, haga lo que quiera. Y llegar a la congregación, oh Padre Santo, oh Señor, yo quiero ser uno contigo. Oh Dios mío, lléname de tu presencia. Quiero ser uno contigo, Dios. Fantasías. Porque si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios que no vemos? Porque si no somos capaces de estar en acuerdo con aquella que es nuestra esposa, con aquellos que hacen parte de nuestra familia, ¿cómo vamos a decir que nos vamos a unificar, a convertirnos en uno con aquel que no vemos? Y con esta palabra que difícilmente, hermano, difícilmente vamos a obedecer si el Espíritu de Dios no está allí para ayudarnos. ¿Cómo? Mucha gente pide poder. Y pide poder para ser grande y ser único y ser más que los demás y ser reconocido como superior a los demás. Y no fue para eso que el Señor Jesús le pidió poder al Padre para darnos a nosotros. No, no fue para eso. No fue para eso. Mire lo que dice el versículo 21 y 22. Para que todos sean uno. Bueno, desde el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesús estaba rogando y orando por usted y por mí, porque nosotros fuimos los que creímos por la palabra de los apóstoles, ¿sí o no? Estaba orando por mí, diga, estaba orando por mí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
¿Para qué rogó nuestro Señor Jesucristo al Padre cuando lo hizo por nosotros? Para que pudiéramos estar unidos, unidos. Y la palabra es para que sean uno. Porque hermano, el día que la iglesia, usted y yo como cristianos, descubramos el poder de la sangre de Cristo y el poder del acuerdo, lo que muchos en Centroamérica llamaban el poder del uno. Uy, hermano, una iglesia unificada, una iglesia unida, una iglesia con el mismo pensamiento, no importa si son pocos. Uy, Dios mío, baja la gloria de Dios en medio de ellos. Cuando no se siente el uno más que el otro, cuando no se siente el uno menor que el otro, cuando no se sienta alguien más importante que otro, cuando alguien no se sienta que tiene más dones de parte de Dios que el otro, porque aquel es indigno, pero yo soy santo. Mientras que haya eso en la congregación, nunca podremos llegar a ser uno. ¿Sabe de qué está hablando el Señor Jesús? De llegar a formar parte del cuerpo de Cristo de una manera tan sencilla de corazón, mansos y humildes, dispuestos a servirnos los unos a los otros, no con el deseo de unos mandar a otros, sintiéndonos superiores a otros. No, eso no es ser uno, hermano. No podríamos llegar jamás a la unidad que el Señor Jesucristo requiere para la iglesia. No podríamos. Entonces está diciendo el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Por eso la Biblia dice, porque el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no porque no haya Padre, Hijo y Espíritu Santo, no por eso, sino porque están de acuerdo totalmente, porque están unificados como uno solo, un mismo pensamiento, un mismo propósito, un mismo deseo, el deseo de hacerte el bien a ti. Ya te lo hicieron, ya el Señor te lo hizo. Al morir Jesucristo en la cruz, Jesucristo pagó el precio total por tu sanidad, por tu libertad, por tu paz, por tu prosperidad. No le quedó faltando nada. No tienes que completar el precio que le quedó faltando al Señor Jesús. Él lo pagó todo. Bueno, usted no lo recibió. El Señor Jesús pagó por mí el precio total de mi sanidad, de mi libertad, de mi paz, de mi prosperidad. ¿Y sabe qué? Me garantizó que aún todas las cosas que ya pasaron, Él las restauraría. ¿Ah, usted también? Bueno, entonces dice en el versículo número 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Por eso le estoy diciendo que cuando toda la iglesia se una con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, siendo millones y millones, vamos a ser uno. ¿Y qué dirán los unitarios cuando busquen, cuando busquen el sentido de lo que ellos defendieron? Que ni siquiera entendieron lo que significaba la palabra uno, para decir que es que Dios, sea el Padre o sea Jesús, era solitario, era único. Seremos uno. ¿Qué pensarán ellos? ¿Que van a ser uno? No, yo no lo creo. No saben de qué están hablando, no han entendido. Para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Depende de la iglesia, depende de usted y de mí, que el mundo llegue a creer que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el Salvador del mundo. Depende de nosotros, depende que ya dejemos las riñas, los pleitos, las contiendas. Hermano, que la iglesia, el uno no le habla al otro y el otro habla mal del otro, y que este le robó 20,000 al otro, no se los pagó, y entonces ya no se saludan, y en el barrio conocen que esos son cristianos, pero saben que andan en riña, en pleito, en pelea, él hablando mal de la congregación donde el otro se congrega y el otro diciendo pestes del pastor donde se congrega el otro. Qué terrible, hermano, qué feo, hermano. Y la iglesia dividida y nosotros deseando, yo no sé, pero yo desearía que el Señor Jesús viniera prontico. ¿Usted no? ¿Y para qué nosotros deseamos que el Señor venga pronto? Sí, muchos de nosotros andamos divididos de la iglesia, con pleitos, con contiendas, creyéndonos más o menos que los demás. Si te crees menos, no haces parte del cuerpo de Cristo, porque el Señor dijo que ya no hay ni esclavos, ni libres, ni griegos, ni colombianos, ni peruanos, no existe varón o mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos? ¿En quién?
Pero si no hay unidad, si no nos sentimos dentro del mismo cuerpo, sino que miramos al otro y decimos, este ni crispeto será, este ni mi primo será, este soldado de chocolate. No, hermano. Ese menosprecio no nos permite ser parte del cuerpo de Cristo. No nos permite estar unidos toda la iglesia, no nos permite. ¿Nos hace superiores o nos hace inferiores? Ni unos ni otros podrán hacer parte del cuerpo de Cristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste, depende de la iglesia, que el mundo crea que Jesucristo fue enviado por el Padre a salvar a la humanidad a través de su sacrificio. Depende de eso. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Alguna vez usted escuchó decir que Dios no comparte su gloria con nadie, cierto? Hermano, Dios no comparte la gloria con nadie, es mentira. El Señor Jesús dijo, mire, el poder que tú me has dado, yo se lo he dado a la iglesia. Ahora ellos tienen el poder que tú me diste a mí, yo se lo di a la iglesia. ¿Quién dice amén a eso? ¿Con qué propósito? Para que uno se sienta más orgulloso que el otro, para que el uno diga, yo oro y la gente se sana, yo oro y los demonios salen, yo oro. En cambio este hermanito no, yo no sé qué le pasa, un perezoso, le falta ayuno, le falta oración. Para eso, para que se levante riña en medio de la iglesia, para que se levante contienda en medio de la iglesia, para que haya señalamiento en medio de la iglesia, para que unos se sientan más que otros. Para eso el Señor Jesús compartió su gloria con nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lea para qué. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, para que nos unifiquemos, para que nos amemos, para que nos hagamos el bien el uno al otro, para que nos prohibamos hacer el mal, para que nos prohibamos, hermano, afectar a alguien para mal, para que nunca hablemos mal los unos de los otros, para que nunca nos señalemos los unos a los otros. Si nos tenemos que reprender, nos reprendemos cara a cara, sin mandar a decir nada, sin murmurar de nadie, cara a cara, nos reprendemos en el nombre de Jesús, porque nos amamos y nos queremos todos en el cielo. ¿Quién dice amén a eso? Pero hay que entender que Dios nos dio poder, oiga, nos dio poder para alcanzar el ser uno con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Mire, Dios está inquietándonos, Dios está inquietando a la iglesia, porque dejemos los pleitos y las contiendas. Unos ministros tratando de destruir a otros ministros, hablando mal del ministerio de otros porque ellos no tienen ese ministerio. Y entonces, como ellos no lo tienen, ellos no admiten que otro tenga algo diferente, porque en su ignorancia han llegado a creer que lo que ellos no tengan, nadie más lo puede tener. Que lo que ellos tienen es lo único que sirve, que lo demás es del diablo. Y no saben que están divididos del cuerpo, hermano. Y se chupan el dedo pensando que van para el cielo y están por fuera del cuerpo. No están unidos al cuerpo del Señor. No piensan en función de cuerpo. No están trabajando por esa unidad, por esa unificación de conceptos, de pensamientos. No están siendo unos en el Espíritu. Unidos en el Espíritu, dice Efesios capítulo 4 que deberíamos estar unidos en el Espíritu. Pero el Señor nos dio poder para que después no digamos, Señor, yo no supe cómo entrar en comunión con mi hermano, yo no supe cómo entrar como en esa misma coinonía, estar de acuerdo con, no, yo no sé, yo era tan débil. Pues yo le di poder, mijito, para eso. La gloria que me dice yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire tan lindo, hermano, como que si los unitarios tuvieran la capacidad de decir, mire, yo estoy dispuesto a aprender lo que diga la Biblia, no lo que me enseñó la unicidad, o los testigos de Jehová, lo que les enseñaron los testigos de Jehová. Verían allí que el Señor Jesús está diciendo, mire, usted y yo somos uno, o sea que no hay conflicto. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cuántos son? Uno. Porque están de acuerdo, conectados, unidos, unificados. Y le repito, lo que el Señor quiere es que la iglesia lleguemos a ser con nuestro Señor Jesús y con nuestro Padre uno, que pensemos lo mismo, que prediquemos lo mismo, oiga, que nos hagamos el bien los unos a los otros, que nunca permitamos que nadie nos vaya a hacer el mal, que jamás, oiga, jamás ni por la mente aceptemos el pensamiento de ir a afectar a otro solamente por buscar beneficio propio. No.
Entonces en ese momento la iglesia estará caminando como una sola, como un solo cuerpo, unido, unificada, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo de que el Señor Jesús nos recoja, con las mismas convicciones, con los mismos principios, el principio de la fe, de la santidad, el principio de la obediencia. No, pero entonces ahí es donde el ser humano se levanta con orgullo y dice, no, pero ¿cómo así? Es que yo no estoy de acuerdo con la guerra espiritual. Otro dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con la consejería. Otro dice, no, pero entonces eso nos divide. Y entonces eso hace que vayamos a ir al cielo divididos. Qué pena, no vamos a ir. No. La gloria que me dice yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso sí me vuela la cabeza, hermano. El Señor dice que tenemos que ser perfectos en unidad. Y le garantizo que no está pensando en estar de sancochada en sancochada, de integración en integración. Y entonces este domingo el fútbol para que nos unamos todos juntos. No que sea malo, ¿no? No. Pero no está hablando de eso. Está hablando de aquí, mire, de aquí, que nace de aquí. El mismo concepto bíblico, la misma interpretación bíblica, la misma obediencia. Oiga, el mismo deseo de santidad, el mismo deseo de hacernos el bien, la firme determinación de no permitir que nadie te haga el mal. El mismo concepto que tuvo el Señor Jesucristo. Ahí está el modelo del Señor Jesús. Para que seamos perfectos en unidad con ellos. ¿Cómo lo logramos? El Señor Jesús lo dice. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pida todo lo que quiera, porque esa es la unidad perfecta. ¿Quiere leerlo? Juan capítulo 15, versículo 7. Ahí un poquitico atrás. Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí, permanecer en el Señor es permanecer en lo que Él nos enseñó, en sus principios, en sus pensamientos, en lo que es Él, en su carácter. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué significa eso? Que yo tengo la palabra del Señor fresca para obedecerla. Hombre, que desprecio cualquier cosa con tal de obedecer al Señor. ¿Sabe qué? Que aún dejo mi orgullo de lado con tal de obedecer al Señor. Que si el Señor dice, hágale bien a ese, aunque mi alma diga, ese es un mentiroso, ese es un engañador. No, pero mi Señor me dice que le haga bien, yo le voy a hacer el bien. Eso es estar unido con Dios, no con mi alma, no con mi orgullo, no con mis pensamientos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué no andamos por ahí viendo cómo caen las cosas del cielo? ¿Y por qué? Porque nos falta unidad. Nos falta unidad. Nos falta llegar a ser unos con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, observemos. Sobre todo ahora que conocemos los mandamientos muy pequeños, ya nos queda menos difícil. Porque cuando creíamos que no era sino no robar, no mentir, no adulterar, y que ya patinábamos, hermanos, llenos de ira, llenos de mal genio, reclamando justicia. No le hablábamos al uno, juzgábamos al otro mentiroso, engañador, hijo del diablo. Y nos creíamos mejor que los demás. No, ahora que conocemos los mandamientos muy pequeños, nos queda más fácil unirnos a Jesús, unirnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Unirnos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Él es el modelo perfecto para que nos unamos a Él. De hecho, el cuerpo es de Cristo y usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Y con quién tenemos que estar de acuerdo? Con el Señor Jesucristo, porque el cuerpo al que pertenecemos se llama el cuerpo de nuestro Señor Jesús, la iglesia. Y en la medida que nosotros dejemos de lado, mire hermano, es tan tremendo pensar que los Estados Unidos llegó a ser la potencia que fue, porque en su gran mayoría las personas se pusieron de acuerdo con la Biblia y convirtieron la Biblia en el manual de vida. Ellos vivían por la palabra, comían por la palabra, respiraban por la palabra.
educaban sus hijos por la palabra. Aun cuando fabricaron los billetes, que dejaron de hacer intercambios, cuando ya empezó la moneda a circular, lo primero que hicieron es poner en el billete de dólar: en Dios confiamos. Y puestos de acuerdo con Dios, fueron la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. Fueron, ya no lo son. Aunque usted crea que sí, ya no lo es. Pero es por eso, hermano, porque ellos se pusieron de acuerdo con el que es. No te pongas de acuerdo con tu vecino, no te pongas de acuerdo con tu compadre, pongámonos de acuerdo con Dios. No importa que lo que tú hagas a la gente le dé risa o te digan: ay, pobrecito, le lavaron el cerebro, sí. Y no solo el cerebro, me lavaron todo con la sangre de Cristo, aleluya. No importa lo que digan los demás, unámonos al Señor, el resultado lo vamos a ver muy pronto. Amén. ¿Oramos? Oremos. Démosle gracias a Dios, porque aunque hemos hablado bastante de la unidad, estos 3 días vimos algo muy fuerte, muy poderoso, que es la palabra uno. Yo quiero ser uno con Cristo. ¿Usted también? Porque al ser uno con Cristo soy uno con el Padre y tengo mi vida asegurada aquí y en el futuro, en la eternidad. Padre bendito, Dios todopoderoso, yo te doy gracias. La vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, toda su familia está en tus manos, Señor. Pues tú nos rescataste de las tinieblas, Señor, y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo para bendición, para libertad, para sanidad, para paz, Señor mío. Ahora te queremos pedir algo, Señor, que el día de ayer hablábamos, Señor mío, y es que necesitamos entrar en un acuerdo, Señor, los unos con los otros, pero siempre en la base de tu palabra, en la base de tu verdad, Señor. No en la base de la opinión de alguien, no en la base del concepto de alguien que se enoja porque no le hacen caso y que exige que le obedezcan, aunque sus conceptos sean apartados de la Biblia. No, Señor, de esas personas tú nos recomiendas que nos apartemos, que nos unifiquemos con los humildes, Señor, que nos pongamos de acuerdo con los humildes, Señor, que nos unamos con los humildes, porque son ellos, Señor, los que nos van a acompañar en unificarnos contigo, con tu palabra, con los principios bíblicos, Señor, con la verdad de ella, precioso Dios. Hoy renunciamos, Señor, a todo principio que no venga de ti y de tu palabra. Hoy renunciamos, Señor amado, a todo lo que no tenga que ver con tu verdad, Señor mío. Cancelamos de nuestra vida, Padre Celestial, esos pensamientos, esas doctrinas, Señor, que no son bíblicas, bendito Dios, esas verdades engañosas, esas verdades humanas, la echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret. También, Señor, te pedimos que nos ayudes a unirnos, a unificarnos en familia, Señor, en la congregación, Rey de Gloria. Si entramos, Señor, en esa unidad contigo, en el Espíritu, Padre Celestial, podremos entrar, Señor, en una completa unidad, Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a no andar divididos por este mundo, porque la división, Señor, y el rechazo es algo que automáticamente sale de nuestra vida, algo que fluye, Señor, sin ninguna dificultad, porque hacer lo malo para el ser humano es tan fácil, Rey de Gloria, pero queremos hacer lo bueno, Señor, y tú nos ayudarás a través de tu Espíritu Santo, nos ayudarás, Señor, a apartarnos de lo malo y a hacer lo bueno, bendito Dios, a dejar de lado, Señor, la división y el rechazo y entrar, Señor mío, en ese acuerdo, en esa unidad, Señor, contigo, con tu palabra, con nuestra familia, con la iglesia, Señor. Padre, ir adelante, Señor, en la aceptación, no en la división, no en el rechazo, precioso Dios, para que tu gloria, Señor, sea derramada, Señor, sobre toda la congregación y podamos ver, Señor, en ti, Padre Celestial, ese poder manifestándose a través de cada persona, de cada hombre, de cada mujer que con sinceridad se acerca a ti, Señor mío, para hacer no como Él quiere, no como yo quiero, sino como tú quieres, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a unirnos, Señor, ayúdanos a estar de acuerdo contigo, Padre, que todos nosotros lleguemos a ese nivel de entendimiento donde te podamos decir de todo nuestro corazón: Señor, no quiero ser otra cosa que lo que tú has determinado para mí. No quiero, Señor, ser diferente a lo que tú ya tienes diseñado para mí en esta vida y en la vida eterna, Señor. No quiero otra cosa, Rey de Gloria, ni de parte de los hombres, ni de parte del diablo. Lo que quiero es que tú, Señor, cumplas tu propósito y tu voluntad en mi vida y en toda mi familia, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos estar completamente unidos contigo y con tu palabra, obedeciéndote, Señor, y haciendo con los demás lo que tú dices a través de tu palabra
que yo debo de hacer, Señor, con aquellos que están a mi alrededor, Padre Santo. Así lo queremos hacer, Padre, porque de esa manera vamos a caminar en unidad, Señor, en coinonía contigo, con tus pensamientos, con tu voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recibe tú la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, la adoración. Tú que vives para siempre, tú que reinas para siempre, tú, Señor, que haces todo lo que te place, Señor, pero siempre, Señor, buscando nuestro bienestar. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.